En nuestros estudios en Washington, D.C., vamos a saludar de inmediato a Fabio Valentini, es el coordinador de Vente Venezuela en los Estados Unidos. Ya está en pantalla. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. Fabio, gracias a ti por atendernos. ¿Pueden tener la seguridad de que el presidente Trump está comprometido con la libertad de los presos políticos en Venezuela? Lo que dijo María Corina Machado tras ese encuentro con el presidente Donald Trump en Washington, D.C. Ese precisamente, creo, Fabio, era uno de los objetivos de la visita de María Corina Machado a Washington, D.C., sobre todo a la Casa Blanca, a esa reunión con el presidente Donald Trump. ¿Misión cumplida entonces? Sin duda alguna, bajo lo manifestado por María Corina, no solo reafirma que el presidente Trump conoce de primera mano lo que ocurre en Venezuela y la realidad de los presos políticos y de los familiares de los presos políticos, sino a nivel de detalle, según lo dicho por María Corina, la crisis humanitaria compleja y grave que atraviesa el país. Sin duda alguna, el tema de los presos políticos sigue siendo uno de los principales objetivos en común entre el movimiento democrático venezolano y el pueblo venezolano y esta administración, y también es en estos momentos algo en la cual directamente Delcy Rodríguez no ha cumplido, porque la solicitud ha sido la libertad plena y con garantías de absolutamente todos y cada uno de los presos políticos. Fabio, yo siento, yo lo percibo así, lo veo así, que hay como un llanto interno, silencioso, tal vez invisible, del régimen de Venezuela, de sus principales cabezas, tú y yo conocemos quiénes son, cuando se hace la liberación o la excarcelación de presos políticos a cuentagotas. ¿Cómo lo ves tú? Es sin duda alguna una demostración de que ellos saben muy bien que la administración del presidente Trump comprende que lo que ocurre en Venezuela no termina con un mero cambio de silla, sino con el desmontaje y el desmantelamiento de todo un sistema. Y cuando ellos saben, y en estos momentos lo evidenciaron, porque lo que ocurrió hace unos pocos días atrás constata que la amenaza no solo fue creíble, sino que se accionó, se ejecutó y funcionó sin respuesta alguna de ese supersistema leal y de defensa que la Revolución Bolivariana decía tener. Sin duda alguna que cuando te obligan a hacer algo que tú no estás dispuesto, no solo hay un llanto interno, sino también una serie de obstáculos que esas muchas cabezas dentro del sistema comienzan a colocar. Y es donde nosotros, de la mano con las asociaciones civiles, defensoras de los derechos humanos, el Comité para la Liberación de los Presos Políticos y todo el pueblo venezolano organizado dentro y fuera de Venezuela, aumentamos aún más la presión, porque es también la presión que está aumentando la administración Trump sobre este régimen interino. Y por eso insisto en que la liberación debe ser plena y con todas las garantías de absolutamente todos los venezolanos, e incluso, y esto es algo muy importante, de aquellas personas que están bajo un estatus de desaparecido. Mira, más temprano frente a la Casa Blanca conocí a unas personas que desconocen el paradero de sus primos desde hace más de 5 meses. Es decir, no dan por sentado que estén siquiera dentro de uno de estos centros de tortura, pero es lo más probable que esto sea así. Y como bien tú sabes, ¿a qué autoridad se le pide respuesta cuando un individuo desaparece en un país como Venezuela? Por tanto, esto es en estos momentos la prioridad absoluta, no solo del gobierno dirigido por el presidente Edmundo y María Corina, sino absolutamente también por todos los venezolanos dentro y fuera del país, porque los queremos a todos de vuelta con sus familiares. Ahora, el escenario justo, realmente de justicia, Fabio, es la libertad plena. Eso no está pasando. El régimen se está guardando una carta, no sé en qué bolsillo, pero se la está guardando porque están liberando a las personas, excarcelándolos, pero manteniéndolos atados o vinculados a procesos judiciales. En cualquier momento
Eso se puede revertir y lamentablemente muchas personas pudieran regresar a prisión. ¿Qué análisis tienes tú de esto que está pasando? Es decir, ¿debe aumentar la presión? ¿Deben hacerse más gestiones para que la libertad sea plena? ¿O presionar tal vez? Lo que pasa es que no hay una asamblea legítima en Venezuela tampoco como para hacer una ley de amnistía, que es lo que correspondería en procesos políticos, Fabio. Mira, la libertad, la justicia son plenas. Son aspectos completamente plenos, es decir, no podemos hablar nosotros de medias libertades o media justicia. Es absolutamente plena y no solo la exigencia va de cara al asunto de los presos políticos, que en estos momentos son los venezolanos, digamos, que más nos preocupan y que más necesitan de este apoyo, sino al resto de los venezolanos. Y eso es otro de los mensajes que María Corina reforzó el día de hoy directamente en su reunión con el presidente Trump. Las garantías para una renovación institucional del país. Y cuando hay una renovación institucional quiere decir que se cesa una institución para iniciar una nueva institución. Quiere decir que cesa un sistema para que inicie un nuevo sistema. Por tanto, toda la presión está dirigida directamente a desmantelar el sistema criminal que sigue imperando en el país y que a su vez la administración Trump lo tiene muy claro. Y tal como lo ha afirmado María Corina Machado, su disposición y apoyo es por la liberación total. Quiere decir, como te decía al principio, que cuando hablamos de liberación total no es parcial, ni es a medias, ni es bajo una especie de mutuo acuerdo entre el oprimido y el opresor. No, hay una sola libertad, hay un solo proceso de justicia y hay una sola Venezuela que está hablando y ha venido hablando desde el año 2023, donde no solo legitima un liderazgo opositor, sino que instruye el camino dentro y fuera del país de cualquiera que sea su futuro. Un futuro con plena democracia, un futuro con plena libertad y un futuro con pleno sistema de justicia, donde inclusive el que hoy es opresor tenga garantías y tenga derechos, como por ejemplo lo tuvo Nicolás Maduro. ¿O es que acaso Nicolás Maduro no se le posibilitó tener un abogado? Preguntémoslo, y ustedes lo estaban colocando en el clip anterior, ¿cuántos presos políticos hoy en Venezuela han tenido acceso a un abogado? ¿O se le ha respetado su legítimo derecho a la defensa? Ese es el cambio institucional, es romper con un sistema que oprime al ser humano, que denigra la dignidad humana, por un sistema donde se va a respetar los derechos humanos de todo venezolano, inclusive del que hoy se sabe le debe a la justicia. Bueno, para no ir muy lejos, Fabio, Nicolás Maduro fue capturado el sábado en la madrugada, si no mal recuerdo, 3 de enero, y ese mismo día, en el día, cuando era trasladado en el buque Iwo Jima, el presidente Donald Trump mostró una foto de Nicolás Maduro y tenía una botella de agua en la mano. Estaba a bordo de un buque de guerra, pero estaba bien, estaba sano. Luego llegó a los Estados Unidos, fue trasladado a la DEA, le hicieron su registro, como todo, como manda la ley, como manda la legalidad en un país de normas, y tuvo su audiencia, como tú bien decías. Tuvo la oportunidad de tener un abogado, tuvo la oportunidad de hablar, incluso el juez tuvo que interrumpirlo, porque quiso dar un discurso político allí en esa Corte Federal. Pero en el caso de Venezuela, todavía, pues la maldad está en las cárceles. La maldad le está haciendo daño a las familias venezolanas. Y uno debe pensar ya, Fabio, y perdóname que me extienda, en la nueva Venezuela, ese nuevo país que va a estar lleno de la misma gente que luchó por la libertad, por el cambio, por la reinstitucionalización. Debe pensar en cómo hacerse cargo del daño que hizo este régimen. Porque hay personas que han sido torturadas, violadas, familias que perdieron a sus familiares, que hoy no saben si murieron. Como dicen en Venezuela, los familiares de los presos políticos los desvivieron. No saben ni siquiera dónde están recluidos. Saben de una información u otra porque alguien les comentó que pudo haber visto a esa persona en tal centro de reclusión. Hay que pensar en esa nueva Venezuela, en ese nuevo país, en atender a esa gente que va a quedar mal, Fabio.
Absolutamente. Y esto es importante porque habrá y se fomentará la memoria. Va a ser un aspecto esencial para la reconstrucción de nuestro país, para la revitalización de las nuevas instituciones democráticas que van a surgir en esa nueva Venezuela. Yo quiero citar, y va muy de la mano con este asunto de la memoria, la analogía que desde Italia realizaba ayer una persona, un ciudadano italiano que estuvo detenido también injustamente en Venezuela, Mario Burlò, quien definía y le decía a la prensa italiana: dejen de decir que en Venezuela hay cárceles, en Venezuela hay campos de concentración. Mi celda medía 3 metros por 2 metros y medio. Comía 30 centímetros de la única letrina central que teníamos más de 10 personas en la misma celda. Los perros tienen más derechos que los humanos en Venezuela. Y a nosotros como extranjeros nos trataban un poco mejor que a los venezolanos. Y cuando yo escuchaba esta declaración y esta persona utilizaba esa terminología para un momento crítico de la historia de la humanidad, sin duda alguna pensaba en el aspecto de la memoria. Y es que la memoria va a existir. María Corina ha hecho muy bien y es parte también del mensaje que hemos trasladado. Los presos políticos venezolanos hoy son héroes, y no solo aquellos que forman parte de nuestra organización política y de otras organizaciones políticas o han estado vinculados un poco más públicos, sino a esos venezolanos de a pie que detuvieron por expresar un mínimo descontento por el caso tan traumático de Edinson Torres, que es el 8º preso político asesinado por el régimen, una persona chavista que era policía del Estado portugués, y por compartir un mínimo mensaje que decía, manifestando su, digamos, estar en contra de parte de lo que se estaba haciendo, fue delatado, encarcelado con su esposa y asesinado. Es decir, por ser meramente crítico. Quizás inclusive era crítico solo al salario o a un aspecto interno, pero simplemente por manifestar que estaba o era crítico con algún aspecto del régimen, alguien lo delata, le imputan asociación para delinquir y traicionar a la patria con 30 años y luego al mes lo asesinan en una cárcel. Todo esto debe conllevar a que las próximas generaciones venezolanas, desde las que ya estamos acá, sepan y conozcan de esta historia. Venezuela está llamada a un proceso de reconciliación nacional. Y entiéndase bien, la reconciliación nacional requiere de justicia. Y la justicia no avala impunidad. Y esto lo sabemos los venezolanos. Y es un mensaje que trasladaremos y que además las nuevas generaciones y estas personas que han padecido estas torturas y estas violaciones nos lo van a exigir. Va a ser una nación que reconstruiremos absolutamente todos. Pero en ese proceso de reconciliación nacional es vital entrar en un proceso, como te digo, de justicia y que no impere la impunidad. Fabio Valentini, coordinador de 20 Venezuela en Estados Unidos, le agradezco mucho haber compartido estos minutos con nosotros. Será hasta la próxima. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias.